¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar inicio hoy a la segunda clase. Vamos a continuar con los temas de matemáticas con los cuales nos quedamos en la clase número 1, en la cual vimos primero la clasificación de los números, para posteriormente ver un poco de la recta numérica y en ella pues tratar de ubicar principalmente dónde se encuentra cada uno de los números, incluyendo a los negativos. Y empezamos con una breve introducción de números negativos. El día de hoy, en esta clase, estaremos viendo algunos otros temas como son ya operaciones matemáticas, ya más en forma, y algunas de sus propiedades. Al inicio, pues estaremos viendo la parte de la suma, y tal como lo hicimos en la primera clase, recordar que todo lo que estamos viendo viene en su guía, y que solo trato de ayudar con una breve explicación para que sea un poco más claro. Sin embargo, ejercicios y lo que se ve en las diapositivas están en su guía. Bueno, entonces hablando de la suma, inclusive posteriormente ya vamos a ver otras operaciones. La suma como tal tiene una propiedad muy importante, que es la propiedad conmutativa. En ella nos dice que al colocar, o si se colocan los números del 1 al 9, en 9 círculos, de modo que los 3 números de cada recta, bueno, este es un ejercicio principalmente. Denme un segundo. Estaba conectando mi mouse, perdón. Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio que nos indica aquí. Bueno, antes de ver lo que es la propiedad conmutativa, como les decía, vamos a ver este ejercicio. Dice, coloca los números del 1 al 9 en los 9 círculos, de modo que los 3 números de cada recta sumen 15. Usa todos los números y usa una sola vez cada uno de ellos. O sea, se tienen que colocar, como bien lo indica aquí, los 9 números de tal manera que al sumarlos, al sumar esas 3 líneas, nos den 15. Eh, les voy a pedir que pongan pausa en este primer ejercicio, traten de hacerlo, copien esta imagen que tenemos aquí a continuación, tal cual en una libretita, copienla y traten de colocar esos números. Voy a poner pausa, voy a dar unos cuantos segundos y cuando ya ustedes tengan el ejercicio y lo despausen, yo ya voy a tener los números tal cual deberían de colocarse, ¿sale? Ok, bueno, espero que ya lo tengan, como les digo, que lo hayan pausado, lo hayan realizado y a continuación pues les voy a poner los resultados. Esta es una de las propuestas, podrían tener la distribución de los números de una forma distinta. Se dan cuenta, son números del 1 al 9, ya que son 9 círculos los que tenemos. Y si los sumamos, por ejemplo, de forma vertical, 6 y 5 son 11 más 4 son los 15 que nos piden. De forma horizontal, 3 y 5 son 8 y 7 son 15. Ahora, en forma diagonal, 9 y 5, 14 y 1, 15, 8 y 5, 13 y 2, 15. Cualquier línea conforme se sume nos va a dar 15. Algo que igual se pueden percibir en una suma, que lo mismo es sumar 6 más 5, que en este caso son 11, más 4, que son 15, o hacerlo al revés, 4 más 5 que van a dar 9, y 9 y 6 van a dar los 15. Y esto es lo que vamos a conocer como una propiedad conmutativa. Es decir, que van a poder sumarse de una forma o al revés y nos tiene que dar lo mismo. 3 más 8, 11, u 8 más 3, 11. ¿Vale? Ok, espero que este ejercicio les haya quedado tal como lo hicimos en la primera clase. Traten de que toda la evidencia, porque vamos a hacer varios ejercicios el día de hoy, pues bueno, le tomen foto y la puedan enviar al maestro para que quede como evidencia de sus ejercicios. Ok, continuamos. Dice, sumar significa agregar, aumentar, añadir elementos a un conjunto. Por ejemplo, si tengo 3 pesos y yo encontré otros 2, pues entonces tengo 5. La operación de suma siempre se va a representar con el signo más, también conocido como un signo positivo.
símbolo de más o de positivo. Sumar, pues significa, ok, esto ya es la parte de lo que habíamos leído anteriormente. En toda suma de números hay varios elementos. Los números que se va a sumar son llamados sumandos. Esto es importante, es cómo se pueden clasificar las partes de una suma. Entonces, todo lo que se va a sumar es sumandos y el resultado de una suma siempre, pues, al final es suma nada más. ¿Vale? Es importante porque a veces en algunos problemas les pueden decir, no sé, por ejemplo, tal número y tal número son los sumandos. ¿Cuál es su resultado? Pero si no ubicamos el cómo se llama cada uno de ellos, pues de repente leemos un problema y no sabemos de qué nos están hablando. Entonces, por eso es que es importante considerar el nombre correcto. Ok, hablando ya ahora sí de las propiedades. La primera, que es la propiedad conmutativa, nos dice que si A y B fueran números enteros, A más B será igual a B más A, y fue lo que les mencioné en el ejemplo anterior. Si ustedes suman 8 más 5 son 13, y si lo hacemos al revés, 5 más 8 también dan 13. Entonces a eso se le conoce como la propiedad conmutativa. Sumados de una forma u de otra tendrían que ser el mismo resultado siempre. En el ejemplo nos dice que 3 menos 4 sería exactamente lo mismo que menos 4 más 3. Nada más invirtiéndolos. Pero se invierte el orden, pero el signo se está respetando. También eso es importante. El menos 4 sigue siendo menos 4 si lo hacemos al revés. Propiedad asociativa. Si A, B y C son números enteros, entonces A más B, y luego más C, será exactamente lo mismo que si primero sumamos B más C y a eso le sumamos A. Si todos son números enteros, entonces los resultados tendrían que ser los mismos si primero se hace una suma o, en su defecto, primero se suma, digamos, otro conjunto de números. Y aquí está el ejemplo que tenemos. Tenemos el conjunto de 4, de 5 y de menos 2. Esos son los tres números. Entonces, si yo primero hago la operación 4 menos 2, en este caso me quedaría 2 positivo, y eso le sumo 5, me va a dar 7 como resultado. Pero si la operación la hago al revés, es decir, primero asocio el menos 2 y el 5, menos 2 más 5, primero me va a quedar como 3 positivo. En la primera clase vimos este repaso, ¿no? Cuando ya involucramos números negativos, pues recordar que en una resta, porque tenemos un número positivo y uno negativo, siempre va a haber una resta cuando los dos números tienen signos distintos y entonces va a ganar el de mayor valor y va a ganar ese signo. Y en este caso, pues el 5 tiene mayor valor, por eso es que si a 5 positivo le quitamos 2 negativo, nos quedan 3 positivo. Y a eso sumamos de nuevo 4, pues nos quedan 7. Y entonces aquí la propiedad asociativa precisamente nos indica eso. Aquí tenemos el mismo conjunto de números, pero asociados de forma distinta y de todas maneras nos queda lo mismo. Elemento neutro aditivo, otra propiedad hablando de sumas. Sumas y restas inclusive. Si A es un número entero, entonces cuando a cualquier número entero le sumamos 0, nos sigue quedando el mismo valor, nos sigue quedando A. A menos 8 le sumas 0 y te sigue quedando menos 8. A 115 le sumas 0 y te sigue quedando 115. Elemento neutro aditivo. Otra propiedad, el inverso aditivo. Para todo número entero, A existe su opuesto. Entonces el inverso aditivo es aquel número que tiene el mismo valor, pero con un signo contrario. Entonces cuando aquí a 9 les vas a sumar su inverso aditivo, el menos 9, te da 0. Si a menos 15 le sumas su inverso aditivo es el mismo valor, pero con el signo contrario. Entonces sería menos 15 más 15. Más 15. Aquí de hecho este positivo quedaría en extra, digamos, no es necesario ponerlo. En el anterior sí, porque eran dos signos diferentes, más y menos. Pero aquí estamos sumando un número positivo. Entonces, si a menos 15 le sumas 15 positivo, te da 0. Y a eso se refiere la propiedad de inverso aditivo. Como les digo, todo esto viene en su libro y solo es explicarlo para que no quede alguna duda y porque al final siempre en matemáticas pues nos ayuda que alguien nos pueda dar más ejemplos y poder explicar lo que un libro dice. ¿Vale? Entonces son las propiedades de las sumas.
En la siguiente parte, pues tenemos ejemplos, ¿no? Nos dice suma de enteros positivos. Sumar 257 con 8521 y con 6578. Entonces, lo mismo que si se hace de forma vertical u horizontal, se tienen que sumar. Lo que nos indica en esta breve explicación es que tienen que ir sumándose dígito por dígito y en el orden adecuado. Recuerden que en los números, pues tenemos, si aquí tenemos el punto decimal, el número que tenemos hacia la izquierda, pues van a ser siempre la parte entera. El primer número siempre van a ser las unidades, siguientes son las decenas, centenas, después tendríamos unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, y después tendríamos millones o unidades de, bueno, en este caso ya millones y decenas de millones y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos indica? Pues tenemos que sumar unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, aun si tenemos la operación de forma horizontal, ¿no? Y es lo que nos dice, primero tenemos que empezar sumando el 7, que es la unidad, con 1, que también son unidades, y con el 8, que son unidades, nos quedan 16. Y bueno, al final nos dice que se va a colocar sobre el 6 y el 1 se queda arriba. Entonces, lo voy a realizar aquí ya de forma un poco más práctica. Tenemos 257, 8521 y 6578. Entonces, recordar que debe estar primero, una suma o resta tiene que estar alineado en cuanto al punto decimal. Todos estos números son enteros, entonces su punto decimal pues en realidad está aquí, aunque no tengan decimales, aquí es donde se colocaría. Y pues bueno, como son enteros, pues al final todo sería punto cero. Entonces lo que nos está indicando esta operación es, tienen que sumarse unidades con unidades, decenas con decenas, unidades, decenas, centenas y aquí unidades de millar. Entonces por eso es que 7 más 1 son 8, más 8 serían aquí 16 y aquí es donde nos dice, ya llevas una decena más. Entonces ese 1 que llevamos se suma con el 5 hasta que llevamos 6, 6 más 2, 8 y 8 más 7 van a ser 15. De esos 15 que sumamos con todas las decenas, solo ponemos la unidad, lo correspondiente a la unidad o el número que está más a la derecha y entonces volvemos a llevar uno más aquí. Una centena más. Entonces a 1 le sumamos 2, hasta este punto van 3, 3 más 5 son 8 y 8 más 5, 13. Y llevamos una más, una ahora unidad de millar. Y así finalmente 1 más 8 son 9 y 9 más 6, 15. Entonces la suma de estos números tendrían que darnos el resultado que se reporta a continuación. 15.356. Entonces, en este apartado lo que nos explica es cómo sumar. Digo, creo que hasta aquí podría ser algo muy sencillo, pero pues no debe dejarse de repasar, ¿no? Y bueno, todo esto se está sumando, entonces el signo de sumatoria. Aquí es de hecho donde nos explica esa parte. Se tienen que ir sumando las unidades. Solo ponemos el dígito de unidad y el otro se queda arriba para sumarse ahora las decenas y así sucesivamente. Entonces, creo que hasta aquí, bueno, es la explicación que hay en el libro. Y la parte importante, digo, hasta aquí también, todo esto son ejemplos que nos están dando para ir sumando primero unidades, luego nos dice que ya sumamos las decenas, aquí ya están sumando las centenas y aquí las unidades de millar, los millares. En el último dígito, pues sí, ya, si no tenemos nada para qué sumar, entonces el 1 que quedaba, que se iba a sumar aquí, pues ya lo ponemos como número. Bueno, este es solo un ejemplo, se explicó desde un principio y entonces la parte importante aquí sería realizar estas operaciones. Entonces, vamos a pausar. Pausen por favor su video. Anoten estas operaciones en una libreta y por favor procedan a resolverlas.
bueno, creo que con esto, ya si es que ya terminaron y ya despausaron su video, pues bueno, solo para recordar, aún si es que la operación la ven de forma horizontal, ustedes tendrían que sumar unidades con unidades. Si llevan algún número, pues colocarlo en la parte de decenas para sumar decenas con decenas y así sucesivamente, ¿no? Eh, los resultados que debieron de haber obtenido, espero que sean los mismos y si no, pongan ahí un asterisco y vuelvan a comprobar esa operación que no les haya quedado. Lo que hayan realizado en una hoja, en una libreta, favor de enviar una foto al maestro para que sepan que sí están trabajando en su desarrollo y que al final estos videos pues sí están teniendo algún beneficio. Estos serían los resultados que deberían haber obtenido. Insisto, tienen que hacerlo en ese orden. Numerador con numerador, por ejemplo aquí en esta última. 765 más 98. Digo, aún si lo hicieron de forma horizontal o vertical, como es lo que estoy colocando, tendría que ser así, ¿no? Unidades con unidades. 5 más 8, aquí son 13 y llevamos una. 6 más 1 son 7 y a 7 le sumo 9 serían 16 y entonces llevo una. Y 7 y 1 serían 8. 863. Entonces, esto es lo que tuvieron que haber obtenido. Si es necesario que pongan pausa, adelante, para que copien sus resultados o por lo menos comparen si es que les dio lo correcto. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, siguientes ejercicios, lo mismo. Por favor, hagan pausa, resuélvanlos. Y posteriormente vamos a corroborar que les haya quedado lo mismo. Ok, bueno, si ya lo terminaron, ya despausaron su video. Entonces, los resultados que deberían de haber obtenido serían los siguientes. ¿Vale? De igual manera, si quieren pausarlo para que comparen mientras los resultados y de lo contrario, si no quieren estos resultados, vean en qué se equivocaron. Las cifras se van separando, cada 3 cifras por una coma. Cada 3 cifras podríamos ponerle una coma. Recuerden aquí la parte importante, bueno, si en la suma obtienen más de 9, hablando ya de 10, 11, 12, lo que sea hacia adelante, esa parte de decena que ustedes ya sumen se coloca en el siguiente nivel. O sea, supongamos aquí en el ejercicio 18, 4 más 6 son 10, más 3 son 13 y solo pusimos el 3 y el 1 va a ir arriba del 5, indicando que es ya una decena más. ¿Vale? Entonces, esos son ejemplos de sumas. Espero que los hayan realizado. Tomen su foto, su evidencia y la envíen, por favor. Vamos a ver ya ahora en forma de problema. La familia González consta de 5 miembros. Todos han decidido ahorrar una cantidad semanal para poder ir de vacaciones. Enrique, el papá, pone 150 semanales. Luisa, la mamá, pone 60 semanales. José Manuel, el mayor de los hermanos, 80 semanales. Alicia pone 45 semanales y Alberto, el menor de ellos, pone 25 semanales. ¿Cuánto ahorra la familia semanalmente? Bueno, creo que está sencillo el problema. Solo cuánto se ahorra en una sola semana. Uno de ellos pone 150, otro pone 60, José Manuel dice aquí 80, Alicia 45 y Alberto, el menor de ellos, 25. Entonces es una suma de estas cantidades. Entonces, ¿cuál sea el resultado? Pongan pausa y resuelva, por favor. Ok, espero que les dé el mismo resultado. Si sumamos 5 más 5, aquí serían 10. Y entonces llevamos 1. 1 más 5 son 6, más 6 son 12, más 8, 20, más 4, 24, más 2, 26. Llevamos 2. Y 2 más 1, 3. 360 pesos semanalmente. Eso es lo que ahorraron. Siguiente pregunta. Un padre de familia gasta
280 en libros de texto, 17 en un juego de geometría, 5 en lápices, 47 en cuadernos y 675 en uniformes. ¿Cuánto gastó en total el padre de familia? Bueno, pues favor de pausar el video y poder resolverlo. En el planteamiento, recuerden que tienen que estar alineados todas las unidades, todas las decenas y todas las centenas. Ok, bueno, si ya el planteamiento está, bueno, vamos a resolverlo. 7 más 5 son 12, a 12 le sumamos 7, son 19, y 19 más 5 son 24. Entonces, llevamos 2, 2 más 8 son 10, más 1 serían 11, 11 más 4 son 15, más 7, 22, hasta aquí llevamos 2 de nuevo, 2 más 2, 4, y 4 más 6 son 10. Respuesta, gastó 1024 pesos. Espero que les haya dado el mismo resultado y solo es como ejercicio para poder avanzar en cuestión de sumas, restas y, bueno, en específico operaciones matemáticas, que es lo que se va a ver en esta clase. Siguiente operación, hablaremos de la resta. Una resta siempre va a ser aquella en la cual tengamos dos números y de ellos tengamos signos distintos, una operación con signos distintos, en la cual va a haber una resta del mayor hacia el que tenga menor valor. Resta, se trata de una operación que consiste en, dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella y el resultado se conoce como diferencia. Aquí, por ejemplo, al resultado de la resta tiene otro nombre diferente, que es diferencia, así es como se le conoce. Y en la suma su resultado era tal cual, una suma. En toda resta de números hay tres elementos. El número del que vamos a restar, llamado minuendo, el número que restamos, llamado sustraendo, y ya la operación como tal, o el resultado llamada diferencia. ¿Vale? El ejemplo que nos brinda el libro es resta de números enteros positivos, y a 13 le vamos a restar 5, de tal manera que el resultado sería 8. Ok, vamos a ver entonces ejercicios como tal, que es la parte que podríamos, o que requiere un poco de explicación. ¿Qué pasa? Para que recordemos un poco cuando el número al que le vamos a restar es mayor. Hablando, por ejemplo, en el caso concreto, el ejercicio que tenemos. Tenemos 971 y le vamos a restar 422. Entonces quiere decir que a 1 le voy a quitar 2 y esto pues no se puede. Sin embargo, en este tipo de operaciones, ¿qué es lo que hacemos? Y solo para recordarlo, tenemos que prestarle, o se dice que se le presta un número de la cifra que tenemos a su izquierda, pensando en que hacia la izquierda van teniendo valores 10 veces mayores, es decir, en orden, primero tenemos unidades y después tenemos las decenas, y las decenas son mucho mayores. Este 7 no es tal cual un 7, en realidad es un 70. Pero entonces en este caso le vamos a prestar 1 y se convierte en 11. Y este deja de ser 7 para convertirse en realidad en un 6. Ahora sí, a 11 le restamos 2 y nos va a quedar 9. 7 le prestó 1, pero una decena le prestó. Por eso es que se convierte en 11 menos 2 y es 9. Al 7 eran 7 decenas. Recuerden, tenemos unidades, decenas y centenas. De 7 decenas le quitas una, solo son 6 decenas. O sea, 6 le quitas 2 y ahora sí ya son aquí 4. No fue necesario pedir prestado a ningún otro número, por lo tanto el 9 está intacto. A 9 le quitas 4 y serían 549. Pero esa es la parte importante. ¿Qué pasa para que recordemos qué pasa cuando un número es menor comparado con el que le vamos a restar? Bueno, se le pide 1
al que está a su izquierda. Y pues bueno, eso es lo que nos está explicando en las diapositivas que tenemos aquí, que es lo que viene en su libro. Aquí es realmente lo que nos está explicando. Y el resultado que habíamos obtenido, 549, es el mismo que nos dice al final. Lo mismo, por favor aquí pues pongan pausa, si es que lo pueden o lo quieren realizar, para que al final pues comparemos el resultado, que es lo que en el libro nos está explicando. Ok, bueno, si ya realizamos operación, bueno, vamos a resolverla juntos. A 4 le quitan 2, aquí nos van a quedar 2. A 5 le quitamos 3, nos quedan 2 también. Y aquí viene ya la parte importante. A 0 le quitas 2, no se puede, tendríamos que pedir prestado 1 y en realidad se convierte en 10. Y este 7 en realidad se va a convertir en 6, recuerden. Entonces a 10 le quitamos 2, van a ser 8, y el 6 le quitas 4, 2. Finalmente el 8, esto es importante, el último número, la última cifra hacia la izquierda, siempre debe ser mayor, si no, no se podría realizar la resta de esa forma. O sea, a 8 le quitamos 5, son 3. Y este sería el resultado que debieron de haber obtenido. Y bueno, esto está explicado en las siguientes diapositivas. Ya no las estoy, no me voy a detener mucho porque ya lo hicimos, bueno, lo hice junto. En realidad, como les menciono, es una explicación de lo que viene en el libro, pero creo que a nivel de sumas y restas, posiblemente multiplicaciones, me imagino es un tema que de alguna manera deben tener pues fresco dentro de lo más posible, y esto pues lo vemos desde la primaria, entonces creo que sí debería estar un poco fresco. De lo contrario, bueno, pues aquí viene un poco la explicación, no nos dice más que ir haciendo línea por línea, ¿no? Primero unidades, luego decenas, luego centenas, luego unidades de millar, y lo más que podría pasar es que tengamos que pedir prestado algún número, que es pues lo que nos están indicando, ¿vale? Para llegar pues al resultado que obtuve desde el primer, desde la primera diapositiva, 32.822. Y entonces, siendo así, pues ya viene de nuevo la serie de ejercicios que van a pausar y después comparar con lo que yo les coloque. Entonces, favor de pausar en este momento para comparar los resultados posteriormente. Vamos a revisar los resultados, y los resultados que debieron de haber obtenido son los siguientes. Igual si es necesario poner pausa, adelante, para que puedan copiar los valores. Siguientes ejercicios nos colocan los ejercicios de forma horizontal, de forma acostada, pero tendremos que hacer lo mismo. Por ejemplo, en el primer caso tengo 33 menos 26. Si yo lo hago en el orden adecuado, unidades primero se restan y luego decenas y así sucesivamente, pues en este caso tendría que ser 3 menos 6. El 3 es menor, tendría que pedir uno prestado, entonces sería 13 menos 6. A 13 le quitamos 6 y serían 7 en la posición de unidades. Al haber prestado 1, este 3 que es correspondiente a las decenas, ahora equivale a 2. Entonces 2 menos 2 es 0, y en realidad 33 menos 26 serían 7. No importa si están de forma horizontal o vertical, tienen que ir en ese orden, unidades con unidades, decenas con decenas. Y pues bueno, vamos a poner pausa y ustedes continúen por favor con los ejercicios para comparar finalmente los resultados. Ok, bueno, ya espero que hayan resuelto ya las operaciones. Si es que ya despausaron el video, entonces
Quiero aclarar solo algo muy importante. Si a nosotros nos dicen a 6,000, a 62,000, hablando en la 12, 62,314, réstale 7,985, la operación sí se realiza de esta forma. Y bueno, pues ya si la realizamos a 14 le quitas 5, pues aquí te queda 9. Este 1, bueno, de entrada al 4 no se puede quitar 5, por eso es que se le pidió prestado al 1 y se convirtió en 14. Ahora este 1, que prestó 1, pues en realidad se convierte en 0. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Qué pasa si este 1 lo presta una unidad y al final se convierte en 0? Entonces a 0 le quitas 8, tampoco se puede. Y es una prestada, y entonces se convierte en 10. A 10 le quitas 8 y se convierte, bueno, a 10 menos 8 son 2. Este 3 prestó 1 de tal manera que se convierte en 2. Entonces, tiene que pedir prestado para hacer 12. A 12 le quitas 9 y son 3. Este 2 que prestó se convierte en 1. Es decir, son 11. A 11 le quitas 7 y son 4. ¿Qué es lo que está pasando? Que el hecho de que se estén prestando se está recorriendo en los diferentes números hasta llegar al 6, que es el que finalmente prestó a todos los demás. O sea, se está recorriendo el prestarle a cada uno de ellos hasta llegar al 6, que se convirtió al final en 5. Y 5 no le quitas nada, se convierte en 5 y quedan 5. Pero bueno, ojo con ello, ¿no? Se está recorriendo la forma de prestarse. Pero también quería aclarar esto. La forma en la redacción. A 62,314 le restas 7,985 y te queda este resultado. Pero ¿qué pasa con la pregunta 13? De 300, no, es la 11, la que está mal. A 11. Resta 425 de 194. La redacción está mal, por lo menos en esta pregunta. Si te dice que restes 425 de 194, en realidad la operación debería de colocarse así. Y esto sí no se puede. No por lo menos así como lo indican. O no de la forma en la que lo estamos realizando. Si tú le restas 425 a 194, en realidad el valor más grande va a ser negativo. Entonces, al momento de hacer esto, lo correcto es sí colocarlos tal cual la operación no lo indica, 425, este es negativo y 194 es positivo. Si hay una resta, pero como nos dice resta 425, el que se resta siempre es el negativo. Entonces, en este caso el valor más grande es negativo. En este caso, como les menciono, la forma en la redacción está cambiada. Es decir, lo que le vamos a restar comúnmente se coloca después, cuando lo mencionamos o lo escribimos. Entonces, si nos dice primero resta, si yo te digo resta 3 de 8, en realidad resta 3 de 8. En realidad la operación es 8 menos 3. Por eso aquí resta 425, 194. La operación tiene que ser así. Y aquí entraríamos en números negativos, en la cual si el mayor es negativo, el resultado es negativo. Y entonces la operación sí la puedes realizar. A 5 le quitas 4, te queda 1. A 12 le quitas 9, te quedan 3. Y a 4, bueno, en este caso a 3, porque el 4 le prestó 1, a 3 le quitas 1, te quedarían 2. 231, pero negativo. Porque lo que le vamos a restar es más grande que el valor que en teoría es positivo. Entonces, con esta pequeña aclaración, esto pasa en la 11 y en la 14 también es la misma forma. El resultado tiene que ser negativo. Por la forma en la como está redactada. Entonces, bueno, los resultados tal cual tendrían que ser los siguientes.
Aquí están los resultados. Entonces, pues bueno, solo es compararlos con los que tienes, y en dado caso de que algo haya salido diferente, pues bueno, revisen en qué falló, o en su defecto, pues puedes mandar un mensaje y volver a checar de manera puntual un ejercicio. Siguientes ejercicios, bueno, son restas directas. Lo mismo, pon pausa en el video, por favor, realízalo, compara los resultados y después nada más manda evidencia de tus resultados, por favor. Bueno, si ya terminaste y ya despausaste el video, los resultados que tuviste o que debiste obtener son los siguientes: 549 en el primero, 8017 en el segundo y 32822 en el tercer ejercicio. Siguientes ejercicios. Juan compró un automóvil en 37.500 y un año después lo vendió en 32.870. ¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta? Bueno, pues primero le costó 37.500, posteriormente lo vendió en 32.870, y si hacemos la resta, pues bueno, a 0 le quitas 0, te da 0. A 10 le quitas 7, te quedarían 3. Considera que aquí el 5 prestó 1, por lo tanto este 5 en realidad se convirtió en 4. A 4 no le podemos quitar 8, por lo tanto pedimos prestado 1. Entonces serían 14, y a 14 le quitas 8 serían 6. Este 7 que prestó 1 se convierte en 6, y a 6 entonces le quitas 2, te quedan 4. Y finalmente 3 menos 3 es 0. La diferencia es de 4.630. El mayor problema en cuestión de las restas es cuando tienes que prestar, que tienes que pedir prestado. Y todavía se complica un poco más cuando pides prestado a un número que a su vez tendría que volver a pedir prestado, y eso se va recorriendo hasta llegar a un número que sí es el más grande, que siempre por lo menos tendría que ser el último que está hacia la izquierda. Ese tendría que ser por lo menos siempre mayor. O, bueno, hablando de que es el mayor, es cuando se recorre el préstamo, ¿no? De unidades. Siempre debe llegar a uno que sea el más grande. No siempre es el último, porque como en este caso, ¿no? El 3 menos 3 nos daba 0, eran números iguales, pero hasta aquí el último que había prestado en realidad era el 7. Pero insisto, solo en esos casos cuando una resta se complica. De lo contrario, en realidad las restas, creo, son sencillas. Siguiente ejercicio. La familia Blanco tiene un ingreso mensual de 14,000, de los cuales gasta 2.800 en renta, 1.487 en alimentación, 800 en ropa, 380 en luz, 560 en diversión, 440 en medicinas, 2.400 en gastos diversos, y ahorra el resto. ¿Cuánto ahorra la familia cada mes? Pues aquí vamos a tener que hacer dos operaciones. Primero, sumar todo lo que gasta, para que eso que gasta en todo lo mencionado se le pueda quitar a los 14,000 que gana mensuales. Entonces, ¿cómo serían las sumas? Pues bueno, primero tenemos que sumar 2.800, que es lo que gasta en renta, 1.487, que es lo que gasta en alimentación, 800 que gasta en ropa, 380 que gasta en luz, los 560 que gasta en diversión, 440 que gasta en medicinas, y finalmente los 2.400 que gasta o que son gastos diversos. Todo lo que obtengamos aquí de suma son todos nuestros gastos, colocarlo restándole a 14,000 para ver realmente cuánto le sobró, y eso es lo que ahorra. Ok, entonces poner pausa, por favor, y resolverlo para comparar resultados. Ok, bueno, ya la suma tuvo que haberles quedado
Tengo un gasto de 8,867, que es lo que vamos a restar. Y aquí viene este ejemplo de estar pidiendo prestado de forma continua. Primer dígito es 0. A 0 le quitas 7, no se puede, de tal manera que tienes que pedir prestado y esto se convierte entonces en 10. O sea, 10 le quitas 7 hasta aquí, pues quedan 3. Pero ¿qué pasa con el siguiente dígito? El siguiente dígito era un 0. Y al prestarle 1, en realidad se va a convertir en 9. Si no hubiese pedido prestado, a 0 no le puedes quitar 6. Tendría que haberse convertido en un 10. Por eso es que, como ya prestó 1, en lugar de haber sido 10, en realidad ya se convierte en 9. Y es lo que sucede siempre en estos casos. Entonces a 9 le quitas 6, este es un 3. Y lo mismo pasa para el siguiente 0. Este 0 pudo haber pedido prestado 1 y se convertía en 10 para poderle restarle 8. Sin embargo, como ya prestó 1 al otro dígito que estaba a su derecha, en realidad pide prestado 1, pero en realidad se convierte en 9. Entonces a 9 le quitas 8, te queda 1. El 4 es el que también tuvo que haber prestado, de tal manera que se convierte en 3. Al 3 no le podemos quitar de nuevo 8, por lo tanto, pide uno prestado al 1 que tiene a su izquierda y entonces se convierte en 13. Y si a 13 le quitas 8, te quedan 5. Finalmente, el que prestó fue este 1, que si le quitas 1 en realidad se convierte en 0. Nos quedan 5,133. Recuerden que los ceros a la izquierda pues no tienen valor. Entonces el resultado es que ahorra 5,133 pesos. Espero que este ejemplo pues haya servido para recordar en los casos como este ejemplo, en el que tienes que estar prestándole a los dígitos y cómo va cambiando el valor de cada uno de los que ya prestaron. Entonces, si no fue muy claro o si no lo recuerdan muy bien, pues traten de regresar al video y puedan volver a interpretarlo y hasta entender cómo suceden esos casos. Siguiente tema es la multiplicación. Recuerden, el día de hoy vamos a ver solamente operaciones matemáticas, hablando de suma, resta, multiplicación y finalmente la división. En la multiplicación, ojo, algo muy importante. Aquí vamos a recordar las tablas y estas son importantes que las repasen, si es que por el momento no las tienen muy frescas o no las recuerdan muy bien, tienen que recordar lo correspondiente a las tablas. Las siguientes representaciones de la multiplicación, dice, son equivalentes. 4 por 3 es igual a 12. Este 4 por 3 puede representarse con dos paréntesis. Cuando dos paréntesis están juntos, significa que esos dos números se están multiplicando. Si tenemos el símbolo de multiplicación, que es la X, comúnmente se pone la X como símbolo de multiplicación, bueno, significa lo mismo, 4 por 3. O si se pone un punto en medio, también significa multiplicación, 4 por 3. Los dos números que se multiplican se conocen como factores, o también llamados multiplicando y multiplicador, pero lo más común es llamarle factores. Y al resultado de una multiplicación se le conoce como producto. Esto es lo que nos indica en su guía. En las multiplicaciones también tenemos diversas propiedades. La propiedad conmutativa, en la cual nos dice que es lo mismo multiplicar 6 por 3, que en este caso serían 18, o multiplicar 3 por 6, o sea, de forma inversa y también serían 18. Asociativa, si tenemos, igual que en la suma, si tenemos tres números distintos y asociamos dos de ellos, no importa cómo se asocien, siempre el resultado va a ser lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el 3 que va a multiplicar al 4 y que va a multiplicar al 6. Entonces, si primero agrupamos 3 por 4, que serían 12, y 12 por 6, que serían 72. Y ese mismo resultado sería si primero agrupáramos 6 por 4, que en este caso es 24, y 24 por 3 también es 72. E inclusive pudimos haber agrupado 3 por 6 y eso multiplicarlo por 4.
6 por 3 son 18, y si 18 lo multiplicas por 4, también te da 72. Eso hace referencia a la propiedad asociativa. Distributiva, y aquí la propiedad distributiva de la multiplicación nos dice, si A, B y C son números enteros, entonces A por B más C tiene que ser igual a A por B y A por C. Es decir, si un número se está multiplicando a lo que dentro de un paréntesis hay una suma, primero podríamos sumar los números dentro del paréntesis y ese resultado multiplicarlo por el número al que se está multiplicando, o en su defecto, podríamos multiplicar el número que está fuera del paréntesis por cada uno de los que está dentro, sumándose, y luego sumar. A eso se hace referencia, y lo vamos a corroborar aquí. Nos dice que la multiplicación es 3 por lo que nos da como resultado de sumar 5 más 4. Si sumamos primero, 5 más 4 son 9, que aquí lo obtenemos. Y ese 9 por 3 nos da 27. Pero nos daría el mismo valor si también este 3 primero se multiplica por 5 y el 3 también se multiplica por 4 y esos dos resultados se sumen. Y aquí nos damos cuenta, 3 por 5 que son 15, le vamos a sumar lo equivalente a 3 por 4 que son 12, y entonces 15 más 12 son 27. Entonces esta propiedad distributiva hace referencia a que se pueden realizar las operaciones de ambas maneras. Primero sumar lo que está dentro de un paréntesis y luego multiplicarlo por el número que está afuera, o ese número que está multiplicando, primero multiplicar a cada uno de los valores que está dentro del paréntesis para después sumarlo. Propiedad del elemento neutro. Cuando un número, cualquiera que sea, se multiplica por 1, siempre nos queda el mismo número. Eso es lo que hace referencia al elemento neutro. Menos 3 por 1 siempre es menos 3. 115 por 1 siempre será 115. Cualquier número que se multiplique por 1 nos queda 115. Y multiplicativa de 0, esta propiedad nos dice que cualquier número, sea el que sea, cuando se multiplique por 0, siempre nos da como resultado 0. 285 por 0, 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos va a quedar 0. Si tenemos 3 por 4 por 0, 3 por 4, 12, por 0, 0. 4 por 0, 0, por 3, 0. Recuerden que cuando tenemos muchos números o varios números que están multiplicando, pueden ser en cualquier orden. Es parte de la propiedad asociativa. Pero cuando se multiplican por un 0, el resultado total, aunque hayamos tenido diferentes resultados antes, siempre va a ser 0. Ahora, cuando hacemos multiplicaciones, pues pueden ser de diversos dígitos, de diversas cantidades de números. En el libro pues nos dan esos ejemplos. Nos piden que multipliquemos 5 por 6, luego eso por 8 y luego por 3. Y entonces tendríamos que hacer, por lo regular, las multiplicaciones van en parejas. Primero multiplicar Primero multiplicar 5 por 6, que es lo que aquí nos indica. Tenemos 4 factores que se van a multiplicar. Lo primero es ir haciéndolo por parejas. Entonces 5 por 6, y aquí nos dice, pues hasta ahí van 30. Después de eso, el resultado que sea 30, ahora multiplicarlo por el siguiente. Ya tenemos la siguiente pareja, 30 por 8. Hasta este punto van 240.
Y ya de ese resultado, de 240, multiplicarlo por 3, que ya sería la siguiente pareja, 240 por 3. Se van haciendo en parejas las multiplicaciones. Y entonces serían 720 el resultado final. Si lo hacen de forma inversa, les tendría que dar lo mismo. 3 por 8, a ese resultado multiplicarlo por 6, y a ese resultado multiplicarlo finalmente por 5. Otro ejemplo, ahora, ¿qué pasa? En este caso, en los primeros que estábamos haciendo, eran un poco más sencillos, estábamos multiplicando regularmente por unidades nada más. Por 6, por 8, por 3, solo unidades. Pero ¿qué pasa cuando ya lo multiplicamos por cifras que ya tienen dos cifras, que ya son de dos o más? En este caso, 871 por 26 ya tenemos dos números en la parte del número que vamos a multiplicar. Entonces aquí hay un proceso diferente. Voy a ahorrarme la explicación que viene a continuación, haciéndolo ya todos los pasos en esta misma diapositiva. Entonces tenemos 871 que va a multiplicarse por 26. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de 2? Para que recordemos más de 2 números, vamos a multiplicar primero por unidades. Primero las unidades y la vamos a escribir la multiplicación. El 6, que en este caso es la unidad, va a multiplicarse por cada uno de los números que vamos a tener en la primera cifra. Ahora algo importante, así como en las sumas, para que digo, al final de esto se te tiene que recordar, solo se colocan las unidades. Si tenemos como resultado alguna decena, tiene que colocarse en la parte de arriba para sumarse al resultado siguiente. Entonces, 6 por 1, aquí tenemos 6. 6 por 7 son 42. Y de esa cifra, de esa cantidad, solo vamos a poner las puras unidades, que serían 2. Eran 42 el resultado. Y solo vamos a poner el 2. Y tenemos 4 para sumar en la siguiente operación. Entonces, 6 por 8 son 48. Y 4 que le vamos a sumar serían 52. Y aquí es donde ya está sumando el 4 que no se podía colocar. Así es como se va a realizar siempre en cualquier operación. Insisto, yo sé que esto puede ser muy sencillo para algunos y para otros a lo mejor no lo practican tanto, en algún punto se les pudo haber olvidado y ese es el momento en el que lo vamos a recordar. Ahora, ¿qué pasa? Hasta aquí ya multiplicamos todo lo correspondiente a la cifra del valor 6, de las unidades. Vamos a hacer ahora lo mismo para las decenas, que en este caso es el número 2, pero siempre se deja un espacio vacío. Cada que tengamos que hacer una cifra diferente, la multiplicación, se va a dejar un espacio vacío, indicando que ahora el 2 corresponde a decenas y entonces los valores que pongamos van a partir desde las decenas hacia adelante. Entonces 2 por 1 aquí serían 2, 7 por 2 son 14. Lo mismo, solo puedo poner las unidades, que serían 4, y entonces llevamos 1 para la siguiente operación, que sea 8 por 2, 16, más 1, pues serían aquí los 17. Y ya que hicimos las operaciones de la multiplicación de forma individual, ahora sí ya sumamos los resultados que tengamos de forma interna. Aquí serían 6, 2 más 2 aquí serían 4, 2 más 4 serían 6, 5 más 7 serían 12, llevamos 1, y 1 más 1 que serían 2. El resultado de esta operación serían 22.646. Y esto que acabo de realizar aquí en esta operación, en realidad pues es lo que nos explican en las diapositivas que vienen posteriormente. Nos dicen pues que se van a ir multiplicando primero los numeradores, que se deja un espacio, y para que finalmente pues se haga la suma y nos dé el resultado, 22.646, que fue lo que obtuvimos en un principio. Entonces, esto es solo un repaso de cómo se tienen que realizar las operaciones de multiplicación. Recuerden que, bueno, en cada una de las operaciones hay diversas propiedades que también tienen que aprenderse, qué es lo que significa cada una, por si en algo de ello les preguntan. Pero la parte pues, más importante es realizar las operaciones.
Y para ello entonces tenemos los siguientes ejercicios. En este momento ustedes pues deberían de pausar su video, realizar las operaciones en su libreta y finalmente ya nada más comparar que les haya dado el mismo resultado. Entonces, por favor, pausar y después corroborar los resultados. Ok, pues ya tienen los resultados, ya podemos comparar si es que les dio lo mismo. Aquí pues recuerden, cualquier número que se multiplique por 0, como es el caso de la pregunta 7, o en el caso de la pregunta 9, pues nos va a dar 0, aunque tengamos muchos números antes multiplicándose. Cualquier número que se multiplique por 1, como es en el caso de la pregunta 10, la 5, pues bueno, siempre nos daría ese mismo número. Por ejemplo, en el 5 queda 7 por 3, queda 21, y luego 21 por 1, pues sigue siendo 21. Voy a realizar en conjunto con ustedes la operación del ejercicio número 12, que es una cifra de 3 dígitos, que es 405 por 42, una cifra de 2 dígitos. Lo vamos a ir haciendo dígito por dígito, ya saben, en este caso 2 por 5 sería 10, y llevamos 1. 2 por 0 es 0, y 1 que llevamos, entonces aquí se convierte en 1 solamente. Si primero se multiplica y luego se suma el número que llevemos. Finalmente 4 por 2, 8. Para pasar al número 4, pues ya saben, tenemos que dejar aquí un espacio vacío en el espacio de las unidades, y ahora sí 5 por 4 serían 20, llevamos 2. 4 por 0 es 0, más 2 que llevamos, simplemente serían 2, y 4 por 4, 16. Al sumar, pues nos quedarían 0, 1 más 0, 1, 8 más 2 aquí serían 10, y llevamos 1, de tal manera que serían 7, y el 1 solamente se recorre, para darnos un total de 17.010. Siguientes ejercicios que tenemos para multiplicación, todos son de 2 cifras. Entonces, favor de realizarlas y finalmente comparar resultados. Entonces, pues bueno, en este momento pausen su video, resuélvanlo y cuando lo continúen, comparen los resultados. Ok, espero que hasta este momento ya hayas resuelto las operaciones. Y entonces los resultados que tengo serían los siguientes. Dejé una operación para resolverla juntos y que pueda servir de repaso. Se dan cuenta, bueno, cada línea es la multiplicación de una sola cifra. Y en aquellas en donde se tienen, por ejemplo, 4 cifras, como es la cifra, el número 17, hay 4 líneas de multiplicación. La que correspondía a multiplicar por 1, nos quedaba el mismo valor, 87.049 por 1 son 87.049. Cuando tocaba multiplicar por 0, pues en todos lados nos daba 0 como resultado. Finalmente, pues sumar y pues obtener el resultado. Para hacerlo en conjunto, dejé la última. 9 por 0 serían 0, 9 por 0, 0, y 9 por 6 serían 54, llevamos 5. 9 por 5 serían 45, y los 5 que llevamos serían 50. Nos toca ahora el número 7, aquí va a quedar un espacio vacío. Recuerden, no es necesario poner nada, ninguna marca, pero bueno, en este caso lo hago para que quede como ejemplo. Vamos a empezar a partir de la segunda cifra. 7 por 0 es 0, 7 por 0, 0, 6 por 7 o 7 por 6 son 42 y llevamos 4. Y 7 por 5, 35 más 4 que llevamos son los 39. Se volvió a dejar otra cifra vacía, otro espacio vacío. Y ahora vamos a multiplicar de nuevo por 9, que tendría que ser el mismo resultado que obtuvimos en la primera multiplicación por 9. Es decir, 0, 0, 4, 0 y 5. Para que finalmente al hacer la suma nos quede el siguiente resultado.
5.482.400. Entonces, bueno, espero que les haya dado el mismo resultado en todas las operaciones y con esto, bueno, ya quedaría el repaso sobre multiplicación. Y creo que nos quedan dos preguntitas más. Ok, dice, si una pluma me costó 19, ¿cuánto me costarán 20? Pues en estos casos siempre es una multiplicación. 19 por 20, 0 por 9 es 0, 0 por 1 es 0. Dejamos un espacio, 9 por 2, 18, llevamos 1, 2 por 1, 2 y 1 que llevamos 3. Al sumar nos queda 0, 8 y 3, es decir, el resultado serían 380. 20 plumas a 19 son 380. Julia recibió 14 caballos en su rancho para vender. Si los quiere vender en 35,000 cada uno, 35,000 y tiene 14, dice cuánto dinero espera recibir en total. Pues lo mismo, si tienes la oportunidad de pausarlo, adelante, para que solo compares el resultado. Entonces, bueno, al haber hecho la operación, 4 por 0 es 0, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0. Hasta aquí obtenemos puros ceros. Sin embargo, bueno, ya 5 por 4 en este caso serían 20, llevamos 2. Para sumarlo, cuando multipliquemos 4 por 3, que serían 12, más los 2 que llevamos, aquí serían 14. Se va a quedar un espacio vacío para que al multiplicar por 1, coloquemos los números a partir de la segunda cifra. 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0. Y ahora sí, 1 por 5 aquí vamos a colocar el 5 y 1 por 3, 3. Finalmente, al hacer la suma sería 0, 0, 0, 0. Ahora sí, 4 por 5, perdón, 4 más 5 es 9 y 1 más 3, 4. Entonces, lo que espera recibir, de acuerdo a este problema, serían 490,000 pesos. Ok. Finalmente llegamos a la parte de la división. La última de las operaciones que vamos a revisar. La división es lo contrario a una multiplicación. Y tiene un proceso, pues obviamente, sí distinto, pero va de la mano con las tablas. Tiene mucho que ver con aprenderse y tener al 100% aprendidas las tablas. La división es una operación aritmética de descomposición que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro número diferente. ¿Cuántas veces cabe? Es lo común que se dice, ¿cuántas veces cabe? La división es la operación inversa a la multiplicación, aquí en su guía lo indica. En la división hay 4 elementos distintos al número que vas a dividir, llamado dividendo, es decir, el número que está dentro se llama dividendo. Al número entre el que divides, que se llama divisor, es el que está afuera. El resultado, por lo regular lo que se coloca arriba, es el resultado que se llama cociente. Y lo que sobra, después de haber hecho todas las operaciones, se le va a llamar residuo. Son los 4 números que vamos a obtener en una división. Una división puede expresarse de las siguientes formas. Si tenemos el símbolo de división, entonces A entre B con el símbolo. En forma de fracción, aquí tenemos dos formas para representarlo, como fracción diagonal o como fracción totalmente vertical, o con la casa de la división, con el símbolo que se hace regularmente para desarrollar una división. Cuando lo tenemos en forma de fracción, siempre el de arriba, lo que es una fracción, el numerador siempre va a ir dentro. Por ejemplo, dice 18 sobre 3, o 18 tercios es la fracción. Si queremos hacer la fracción, entonces 18 va adentro y el 3 va afuera. Y entonces empezamos a calcular cuántas veces cabe el 3 en el 18 y cabe 6 veces. Y esto pues es el resultado o cociente. De forma general, una división pues se va a ir haciendo también por unidades. Se van colocando las unidades arriba. Cada que coloquemos una unidad, esa unidad se va a multiplicar por nuestro divisor para que ese resultado se ponga como procedimiento, como debajo de las
debajo del dividendo y se haga una resta. Entonces aquí 6 por 3 son 18, se va a poner debajo del 18 que calculamos y se hace la resta, 18 menos 18 nos da 0 y su residuo en este caso es 0. Si yo tuviera más cifras, tendría que bajar la siguiente y seguir haciéndolo. Ahorita vamos a ver ejemplos ya con más cantidad de cifras. Y bueno, aquí tenemos ya uno de ellos. Tenemos una división que es 8704 entre 32. Entonces, para una división, primero vamos a empezar calculando o analizando cuántas cifras tenemos fuera de la división. Aquí el número 32 tiene dos cifras. Y entonces, lo primero que tenemos que ver es si con las primeras dos cifras podemos dividir. 32 es más pequeño que 87 y en dado caso, si es correcto, dividimos solo con dos cifras. Si evaluamos, voy a poner otro ejemplo, 32 afuera de la división y tenemos 125 dentro de la división. Si yo tengo dos cifras fuera y quiero calcular cuántas veces caben en las primeras dos cifras, que son 12, aquí sería imposible, no cabe ninguna vez. En casos como este, pues tengo que tomar una cifra más. ¿Cuántas veces cabe ahora el 32 en el 125 completo? Aquí, pues cabría solamente 3 veces. Y bueno, ya multiplicaría 3 por 32, que el resultado sería 96, y yo lo pondría debajo del 125 para hacer la resta. Ahora, algo importante. Si tomé 3 cifras, el número que yo haya calculado de las veces que puede caber, se coloca exactamente arriba de la tercera cifra. Y como tomé 3 cifras, cuando yo multipliqué, la resta va a ir en función de esas 3 cifras. Entonces, 125 menos 96, me quedan 29 aquí de resultado, de residuo. Y ya no me caben 32 ninguna vez en el 29. Entonces, 125 entre 32 es 3 enteros y 29 de residuo. Cabe 3 veces y 29 de residuo. ¿Qué pasa con el ejemplo que nos están indicando? 8704 entre 32. Analizo y tengo dos cifras, lo trato de dividir en las primeras dos cifras y si es mayor el número, de tal manera que sí cabe y sí puedo dividir. Entonces, no pueden caber 3 veces porque sea 96 el resultado que necesito, entonces solo caben 2 veces. Y ese 2 se coloca sobre las segundas cifras. Si yo solo tomé 2, encima de esa segunda cifra se coloca. Multiplico 2 por 32 y me van a dar 64 de resultado. Y entonces lo voy a restar solo con las primeras dos cifras, que fueron las que tomé. Al hacer la resta, 87 menos 64, nos quedan 23. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una división? Cuando tenemos muchos dígitos que aún nos faltan, vamos bajándolos de uno en uno. El siguiente número es 0, entonces es el que se baja. Y ahora tengo que calcular cuántas veces cabe el 32 en el 230. ¿Cuántas veces cabría? Bueno, tendríamos que hacer aquí cálculo y muchas veces es prueba y error. Podríamos calcular, bueno, considerando que la decena más cercana es el 30, el número cerrado más cercano es 30. Yo podría decir, bueno, si fuera 30, 7 por 3 son 21, podría intentar con un 7. Y entonces tendría que multiplicar 32 por 7. 32 por 7 son 224. Y justo ese es un valor menor al que estoy calculando. ¿Qué pasa si yo hubiera calculado con un número menor? Supongamos que yo calculo mal y digo aquí le pongo un 6.
Cuando yo multiplique 32 por 6, me dan 192. Y al hacer la resta, me quedan 38. 230 menos 192 me quedan 38. Si al hacer la resta el número es más grande que el que estoy dividiendo, quiere decir que me faltaron números y que en realidad cabe una vez más por lo menos, o pueden ser 2 veces más. Entonces, no era 6 porque me sobran más. Ahora, ¿qué pasa si yo me paso y pongo 8? 32 por 8 son 256. Y estoy excediendo al número al que yo tenía que calcular, que eran 230. Entonces, si cuando multiplique me da un número más grande, comparado con el que voy a restar, el número que elegí es incorrecto, tengo que bajar. Si cuando multiplique y hago la resta me queda todavía más de lo que estoy dividiendo, pues todavía me cabe una vez más. Entonces, esas son como formas de tal vez darnos una idea. Digo, ya desde un principio, yo había seleccionado el 7. Este es un tip. Acercarte un poco a la decena más cercana y entonces calcular con números un poco cerrados y ver, como en este caso yo les decía es 30, el número más cercano, 3 por 721, y eso me sirvió como para partir de un número. Pude haberme equivocado y a lo mejor ir un número atrás o un número más adelante, pero ya sé cómo ir calculando. Entonces ahora sí, 32 por 7 son 224. Cuando hago la resta de 230 menos 224 me quedan 6, para que así finalmente baje el siguiente número que es 4 y calcule cuántas veces cabe el 32 en el 64, que como son números pequeños es fácil de calcular y cabe 2 veces. 2 por 32 son 64 y entonces me quedan 0. Entonces 8704 entre 32 serían 272. En esta breve explicación, bueno, traté de abordar todo lo que viene en las siguientes diapositivas, que son los mismos procesos que yo les comenté. Se fue haciendo la división en las siguientes imágenes, que es lo que también tienen en su guía, y explicando cómo desarrollar la división. Entonces, llegamos hasta los ejercicios, en los cuales les pediré pausar el video para desarrollarlos y finalmente pues comparar con lo que yo les coloque a continuación de resultados. Ok, en este caso, bueno, vamos a continuar. Ya había desarrollado la primera, que era 48 entre 6. Pues recuerden siempre, el primer número que se menciona va a ir dentro de la división. 48 entre 6 cabe 8 veces. Ya que elegimos el número 6 por 8, 48 se va a poner restando ese número. Y bueno, si hubieran más números se van bajando, tal como lo vemos en la imagen. La siguiente, 276 entre 4. Bueno, tenemos una cifra, vemos y con una cifra que tomemos basta para la división. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 2? Y en este caso, bueno, no sería suficiente, por lo tanto tendríamos que tomar 2 cifras. ¿Cuántas veces cabría el 4 en el 27? Y bueno, 6 por 4 serían 24. Podría caber 6 veces. Si me voy con una cifra más, 6 por 7, perdón, 4 por 7, 28, ya me pasaría. Entonces el 6 es el número correcto. Pongo 24 aquí, 6 por 4, pues ya ponemos aquí el 24. Al hacer la resta me quedan 3. Me quedó una cifra menor que la que tenía, entonces es correcto. Y bueno, bajo el 6, ¿cuántas veces cae el 4 en el 36? Es innecesario acordarnos de las tablas, cabe 9 veces, ya que 9 por 4 son 36. Entonces, de forma exacta, 36 menos 36 es 0. De tal manera que 236 entre 4 son 69. Cualquier número, el inciso 4 es importante. Cualquier número que se divida entre 1 es el mismo número, sería 3 en este caso. Cualquier número, así podamos tener 1508 entre 1, seguiría siendo 1508. Y para los siguientes ejercicios, los resultados serían los siguientes.
Si es necesario, bueno, favor aquí de poner pausa y pues revisar los valores. Algunos no los desarrollé, solo en este caso desarrollé la 9 porque no hay mucho espacio en la imagen, pero ya nada sea cuestión de que ustedes lo corroboren. ¿Ok? Y aquí el que me faltaba, el valor que me faltaba, es 9. 216 entre 24 sería 9. Entonces, con esto es el repaso para divisiones. Tienen que hacerlas de forma manual para que les quede claro cómo hacer el procedimiento y en caso de que tuvieran dudas, pues bueno, con gusto pueden mandar mensaje al profesor y les puede ayudar en cualquier división que tengan. Pero bueno, traté de hacer varias paso a paso y pueden ir pausando para que corroboren cómo realizarlas. El siguiente problema nos dice, Laura recibió boletos de 60 pesos para una función de cine a beneficio de la escuela. Si entrega 2.100 boletos, o más bien 2.100 pesos, perdón, ¿cuántos boletos vendió? Entonces aquí la división que tendría que realizarse sería 2.100 entre 60. Entregó 2.100 pesos y cada boleto costaba 60, entonces ¿cuántos boletos son? Tenemos dos cifras, pero con las primeras dos cifras no nos alcanza la división, por lo tanto deberíamos tomar 3. ¿Cuántas veces cabe el 60 en 210? Y lo correcto serían aquí 3. Cabe 3 veces. Si tomé 3 cifras, el número se pone debajo de la tercera cifra. 60 por 3 serían 180. Entonces la resta es 210 menos 180. Con esto me doy cuenta de que elegí bien el número, porque al multiplicar ni me pasé del valor al que iba a restar y el residuo fue menor al que estoy dividiendo. Entonces con eso me doy cuenta que elegí bien el número. Hasta aquí, bueno, ya tenemos la tercera cifra, bajamos el siguiente número que es 0. Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 60 en el 300? Cabría 5 veces. 60 por 5 son 300. Y al hacer la resta, entonces me queda 0. Como lo habíamos mencionado, la división es contraria a una multiplicación. Si yo hubiese hecho una multiplicación de 60 por 35, el resultado que hubiésemos obtenido al sumar todo tendría que haber sido 2100. Y esto lo pueden corroborar ustedes. Hacer la multiplicación y corroborar que justo cuando ya tienen un resultado de una división, ahora tendrían que multiplicar y sin multiplicarlo les da el número que está dentro, entonces su división estuvo correcta. Cuando tienen un residuo, primero, para hacer la comprobación, primero multiplican y después a ese resultado le suman el residuo para que les dé exactamente lo que tienen dentro de la división. Siguiente problema, dice, la tienda El Buen Vestir compró 12 camisas en 3.360. ¿A qué precio deberá vender cada una para ganar 75 por camisa? Y en la pregunta 12 nos dice, la ferretería La Pala compró 20 llaves de tuercas en 340. ¿A qué precio deberá vender cada una para tener una ganancia de 560? Bueno, voy a pedirles que aquí pausen en su video, realicen sus operaciones y al final comprueben si les dio el mismo resultado. Ok, bueno, ya explicando un poco el procedimiento, espero que les haya quedado lo mismo. En el primero que nos dice, la tienda del Buen Vestir compró 12 camisas en 3.360. ¿Y a qué precio deberá vender cada una para ganar 75 por camisa? Lo primero es calcular cuánto costó cada camisa. Entonces, 3.360 entre 12 nos da un resultado de 280. Eso es lo que costó cada camisa. Si a cada una le quieren ganar 75, bueno, a ese precio, que son los 280 más 75, el costo de venta, pues debería de ser de 355. Con ello ya se están ganando los 75 que piden. En el siguiente problema nos dice, la ferretería La Pala compró 20 llaves de tuercas en 340. ¿A qué precio deberá vender cada una para tener una ganancia de 560?
Primer paso, bueno, saber cuánto costó cada una. Entonces, 340 entre 20 nos queda de 17. Ese es el precio que costó cada una. Ahora, se busca tener una ganancia de 560 totales. Entonces, esa ganancia se tiene que dividir de nuevo entre 20. 560 entre 20 me dan 28, lo cual quiere decir que al precio de la llave se le tiene que sumar de nuevo 28 pesos para que el total ese sea el costo, que es lo que me preguntan, a qué precio deberá vender cada una. Entonces 17 que costó más 28, que es lo que tendría que ganar por cada una, pues me da un total de 45 pesos. Y bueno, eso es el planteamiento del problema y además, este sería la forma de resolverlo en cuanto a las divisiones. Aquí, bueno, aclarar solo una parte. Cuando yo dividí, en este caso, sigan aquí el cursor, cuando yo dividí 3.360 entre 12, primero, bueno, tomé dos cifras, el 12 cabía dos veces en el 33, lo cual pues me daba 24 en la multiplicación y me sobraba 9. Hasta aquí iba bien todo. Bajaba el 6, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 96? Cabía 8 veces, multiplicaba 8 por 12 me daba 96 y residuo era 0. Sin embargo, todavía tenía un 0 por bajar. Y la pregunta era, ¿cuántas veces cabía el 12 en el 0? No cabe ninguna vez. Sin embargo, yo tengo que llenar ese espacio. Yo tengo que llenar los espacios al nivel de mi operación cuando ya termine mis cifras. Por eso es importante colocar que si a mí me quedan, o si yo utilizo dos cifras, el número que yo coloque sería arriba de mi segunda cifra. Si yo utilizo tres cifras, el número que empiece a colocar sería arriba de mi tercera cifra. Y hacer la anotación que mis cifras deben de terminar justo cuando termine mi división. No podría haber colocado 28, porque me faltaría un espacio. Por eso es que, aunque el 12 no cabe ninguna vez en el 0, yo lo lleno con otro 0, porque cabe 0 veces, pero ese lugar tiene que ocuparse. Y pues bueno, en su examen tampoco se preocupen mucho, puesto que ahí les van a dejar utilizar una calculadora y podrían hacer las operaciones en ella. Pero digo, a manera de repaso, es importante que recuerden cómo hacerlo. Hasta aquí sería lo que vamos a ver hoy en cuestión, o esta semana en cuestión de matemáticas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y el repaso de sus distintas propiedades. Y bueno, para complementar ya este video nada más, de su guía tienen que ir a la página de la 181 a la 183. El tema se llama la escritura argumentativa, la escritura original argumentada, así es como se llama el tema. Y al hacer la lectura de entre estas páginas, contestar las siguientes preguntas. Y de igual manera mandarlas al profesor. ¿Qué es un argumento? Siguiente pregunta, menciona los dos elementos principales que forman un argumento. Siguiente pregunta, ¿qué es un discurso argumentativo? Y la cuarta y última pregunta, ¿qué entiendes por escritura argumentativa? Estas 4 preguntas vienen en ese texto. Entonces, por esta semana sería todo. Cualquier cosa, bueno, estamos al pendiente en los teléfonos de la escuela. Y quedamos al pendiente también para la siguiente clase en la siguiente semana. Hasta luego.